enfocar en ti y en cómo estás manejando algunas situaciones estresantes de tu trabajo y de tu vida. Me presento, yo soy Manuela Ruiz, soy magíster en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de los Andes y psicóloga de la Universidad de AFIT. Además, soy creadora de la empresa Florecimiento Humano, una empresa en la cual nos dedicamos a apoyar el bienestar psicológico a través de atención a pacientes, capacitaciones a empresas y clases como esta que estás viendo el día de hoy. Entonces, te voy a contar los objetivos que tenemos en esta clase y es que tú puedas comprender qué es el estrés y la forma en que se vivencia. También que reconozcas el síndrome de burnout y la fatiga por compasión, como también vas a aprender algunas estrategias básicas para regular el estrés. Hay una particularidad en la profesión veterinaria y es que es una profesión con alto riesgo de estrés ocupacional por todo lo que caracteriza tu trabajo. Entonces puedes estar más expuesto a niveles de ansiedad y estrés que el resto de la población. Por ejemplo, por la exposición constante a la muerte. Esto lleva, además pues de las características del trabajo, de las condiciones laborales o incluso desde tu propia perspectiva hacia tu trabajo, si es una perspectiva perfeccionista o de muchísima entrega renunciando a tu área personal, también puede llevar a aumentos en trastornos psicológicos, bajo bienestar. También se percibe una elevada tasa de suicidios, 4 veces mayor a la población general, específicamente cirujanos veterinarios. También se nota en el gremio que hay una dificultad para buscar apoyo profesional debido al estigma que hay hacia los temas de salud mental. Entonces, esto también es un factor de riesgo porque es mucho más sencillo solucionar las situaciones cuando se está dispuesto a buscar apoyo que cuando no lo estamos. Vamos a hablar específicamente del estrés. Y el estrés, si bien no es un trastorno, realmente es un proceso natural y necesario frente a las situaciones, ya que es una respuesta de nuestro organismo cuando vemos una situación nueva que requiere esfuerzo de nuestra parte. Entonces, usualmente lo que nos genera estrés es cuando vemos una tarea que debemos realizar, pero percibimos que nuestros recursos para realizar esta tarea son menores que los que necesitamos para llevarlo a cabo de manera exitosa. Nuestra reacción de estrés depende del estresor, entonces de la situación como tal. Por ejemplo, si tenemos que trabajar más tiempo del que pensábamos que íbamos a trabajar, eso es una situación externa que nos hace hacer una evaluación interna de que estamos muy cansados y con poca energía para llevar a cabo esa situación. Por esa razón nos estresamos porque percibimos que la tarea es mayor a mis recursos. La fisiología del estrés usualmente es una respuesta de lucha o huida en el cual el cuerpo se activa para responder a esa tarea o a esa demanda que tenemos en el momento. Y por esa razón se liberan hormonas como adrenalina y cortisol que motivan a la acción. Nuestro corazón puede empezar a latir más rápido, se tensan nuestros músculos, aumenta la presión arterial, el latido del corazón y se agudizan nuestros sentidos en ese momento. Entonces podemos reaccionar de forma impulsiva, como si fuese una amenaza o huyendo y paralizándonos, dependiendo, como les decía ahorita, de lo que nos estresa y de la manera en que evaluemos ese estresor. Hay dos tipos de estrés principalmente. El primero se le nombra eustrés, que es el estrés positivo, el que nos motiva a una acción exitosa frente a un reto que efectivamente necesita un poco más de nosotros, un poco más de esfuerzo. Y el distrés es cuando esta respuesta de estrés se vuelve crónica y lleva a algunos efectos ya perjudiciales, porque es un estrés adicional al que necesitaríamos para responder de manera efectiva a esa demanda que estamos teniendo o esa actividad que se nos está presentando. Para regular el estrés, que no se nos convierta en distrés, existen estrategias de afrontamiento, algunas son efectivas o no, pero inicialmente nuestra intención a la hora de realizarlas, seamos conscientes o no, es reducir el estrés o eliminarlo en el caso de que sea posible. Hay 3 tipos de estrategias, principalmente las que están centradas en el problema, que tienen el objetivo principal de que ese estresor, esa situación externa que te está generando esa respuesta de estrés, se modifique. Entonces ahí puede ser el tema de resolución de problemas, confrontación. Entonces, si por ejemplo hay alguna dificultad con tu jefe, el poder hablar con tu jefe o sobre alguna condición laboral que te está estresando, poder hacer algo para modificar eso externo sería una estrategia centrada en el problema. También planificación, por ejemplo, si necesitas destinar más tiempo para otras actividades, además del trabajo, entonces tú vas a planificar que vas a destinar 30 minutos 3 veces a la semana para hacer ejercicio. Eso nos puede ayudar. La otra está centrada en la emoción y es cuando no podemos modificar las situaciones externas, pero sí podemos modificar la forma en que afrontamos esa situación desde nuestra manera de pensar, de responder y de actuar. Entonces, aquí están enfocadas principalmente en reducir el malestar emocional a través de buscar apoyo social o distanciarnos un poco de la situación mientras nos sentimos mejor, buscar autocontrolarnos o reevaluar positivamente. Pasa mucho que nos estresa las situaciones porque estamos maximizándolas. Es, por ejemplo, tenemos que hacer
una actividad y nuestra mente la ve como algo gigante o empezamos a catastrofizar y pensar que va a salir súper mal, que se nos va a morir el paciente, aunque eso es un riesgo también, pero es algo que está muy presente en nuestra mente, incluso cuando la situación no está ocurriendo, es decir, puede que yo esté pensando que se me va a morir un paciente, pero no estoy atendiendo un paciente en riesgo de muerte, pero todo el tiempo estoy alerta como sí. Entonces, todos esos pensamientos es importante que los empezamos a modificar, a manejar de otra forma, a reevaluar positivamente en el caso que sea posible o aprender a manejar esas preocupaciones en el sentido de que simplemente las notemos y las dejemos ir, no nos quedemos dando vueltas en estos pensamientos sobre el futuro o a veces sobre el pasado, nos va a llevar a que no nos estresemos tanto. También están las estrategias orientadas a la evitación, que son más como de a veces negar el problema, negar eso que nos está estresando. Esto no es tan positivo porque nos impide hacer un afrontamiento efectivo de la situación. A veces el humor, cuando lo usamos muy como desde negar la situación, dar rodeos. Eso es también otra manera que podemos estar respondiendo a situaciones estresantes. Quiero que tú pienses en este momento, a ti usualmente, ¿qué te estresa de tu trabajo como veterinario? ¿O qué te estresa en tu vida en general? Y también que pienses tú usualmente cómo afrontas ese estrés. Si quieres saber mucho mejor qué estrategias estás usando, de qué tipo, te invito a que ingreses totalmente gratis a esta página y vas a encontrar una prueba que mide las estrategias de afrontamiento para que tú te des cuenta si estás usando estrategias positivas o no frente a la situación estresante. Esto es muy valioso e importante porque dependiendo de qué estrategias estés usando, vas a superar esas situaciones de estrés o ese estrés se va a volver crónico. Y de eso te quiero hablar más a continuación y es porque en el síndrome de burnout o el síndrome del quemado en español, lo que nos lleva a sentirnos de esta manera es que nuestras estrategias de afrontamiento no están siendo efectivas. Por eso es importante que usemos mejores estrategias para afrontar ese estrés. Entonces, ¿cómo funciona? Vienen esas situaciones estresantes, percibimos el estrés en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento y llevamos a cabo estrategias de afrontamiento, ya sean centradas en el problema, en la emoción o en la evitación. Si esas estrategias son eficaces, el estrés va a pasar y continuará como todo lo demás que estamos viendo. Pero si son ineficaces, vamos a empezar a sentir estos síntomas del burnout, que aquí te los quiero explicar mucho mejor. El agotamiento emocional es esa sensación de que estamos muy cansados y que nos cuesta mucho conectarnos con lo que antes disfrutábamos. Es como todo el tiempo estoy cansado y no puedo usar energía, pues porque no la tengo y eso me impide disfrutar cosas que antes disfrutaba. Entonces, esta parte puede sentirse fuerte. También podemos sentirnos despersonalizados, es decir, como desconectados de nosotros, incluso de las personas. Nos puede llevar a un cinismo, a una irritabilidad, a eso que nos hace distanciarnos de eso que antes nos conectaba muchísimo con la vida. Y también empezamos a sentir disminución de la realización personal, sentimos que no estamos avanzando, que no estamos dando lo mejor porque de verdad nos cuesta y ya nuestro organismo, nuestro ser genuinamente está agotado para hacer las cosas como quizás se hacían antes. Es un estrés crónico y es común, es una respuesta común en personal asistencial que se dedica a lo que tú te estás dedicando, a cuidar de otros, a atender el dolor del animal y del humano también que es dueño de ese animal en el caso que aplique. Entonces, esto nos va a exponer a esta situación de burnout. Y te quiero mostrar algunos signos adicionales para que puedas identificar si quizá tú lo estás viviendo. Se puede sentir a nivel somático como falta de energía, fatiga crónica, problemas de sueños, malestar general, dolores musculares y de cabeza frecuentes, trastornos gastrointestinales, pérdida de peso o a veces también aumento, asma, taquicardia, hipertensión en las mujeres, pérdida de menstruación, por ejemplo. En la parte conductual, es decir, en los comportamientos como tal, también se puede dar un ausentismo laboral, un aumento en la agresión porque ya tú te vas a sentir más irritable, puedes empezar a tener comportamientos de riesgo como conducir imprudentemente o abusar de sustancias, que eso es una estrategia de afrontamiento muy desde la habitación que puede ser perjudicial para nuestra salud también. También sentirnos con la habilidad emocional, dificultad para relajarnos, frialdad con los demás y conflictos interpersonales frecuentes. A nivel emocional, la despersonalización que ahorita te mencionaba, baja realización personal, baja autoestima, sentirse fracasado, vacío. También a nivel del pensamiento hay una falta de concentración, pérdida de memoria, intolerancia a la frustración, depresión y ansiedad, que también muchas veces se presenta cuando tenemos este síndrome, la irritabilidad, desorientación. También hay una negación, ironía, y se empieza a racionalizar mucho las emociones, es decir, como a justificarlas en lugar de permitirse sentirlas y buscar el descanso, que probablemente si nos permitimos sentir el cansancio, de verdad, nuestra respuesta
podría ser más fácil el descanso a que si estamos evitando sentirnos cansados otra vez de hacer más y más actividades. También vamos a mirar esta parte de las consecuencias que pueden estar teniendo estas sensaciones de burnout. Entonces pueden traer problemas de salud, incluso la consideración de suicidio, problemas a nivel de pareja, del absentismo laboral, sabotajes, accidentes, abandono de empresa. Entonces es muy importante que le prestemos atención a estas sensaciones. Y para confirmar si tenemos burnout o no, también es valioso y les recomiendo que ingresen a esta página y van a encontrar una prueba en la que pueden identificar si ustedes están padeciendo o no burnout. Entonces, esto también les va a ayudar a tomar medidas. En el caso de que sí, es importante buscar apoyo, empezar a regular nuestra jornada laboral, a tomar de verdad periodos de descanso y si es necesario también buscar apoyo profesional. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar este burnout? A nivel individual, cuando nos involucramos de manera excesiva con el cliente o el paciente, cuando sentimos culpa por los procedimientos que de pronto no salieron tan bien y es una culpa excesiva, cuando hay baja satisfacción laboral y alto agotamiento emocional o somos personas muy perfeccionistas. Eso nos puede hacer frustrar bastante porque realmente nada va a ser totalmente perfecto. Es muy difícil alcanzar ciertos estándares que a veces nos ponemos. Eso nos puede poner en riesgo de desarrollar este síndrome. A nivel social, si tenemos relaciones problemáticas, conflictivas o carecemos de una red de apoyos, también nos puede poner en riesgo. Y organizaciones organizacionales y laborales, puede ser la sobrecarga laboral, horarios extensos, etcétera, que pueden estarnos predisponiendo a ese agotamiento ya mencionado. ¿Qué estrategias podemos usar para lidiar con el burnout a nivel individual? Es importante que empecemos a manejar mejor nuestro tiempo, a poner límites también en nuestras jornadas laborales y empezar a solucionar algunos problemas a partir de la comunicación asertiva con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes y demás. Que no nos guardemos las cosas, eso también lleva a que a veces estemos acumulando tanto que ya luego es súper difícil. También aprender más estrategias de regulación emocional, que podamos expresar esas emociones a través de la escritura, a través de el hablar con otros, el que también podamos distanciarnos emocionalmente de las labores con nuestros pacientes y tengamos otros espacios que nos permitan distanciarnos de toda esa carga que nos implica el tratar con la vida del ser vivo que estamos atendiendo y también con el dueño o con los humanos con los que estemos interactuando en nuestro trabajo. También importante trabajar en ser más flexibles en nuestro pensamiento, tratar de que las interpretaciones que le damos a las cosas no siempre sea solo una, sino que nos demos la oportunidad de ver de diferentes perspectivas las situaciones y también de reducir nuestras expectativas que de pronto no sean realistas frente a nuestro desempeño y frente a la salud de los pacientes. También hacer ajustes en el estilo de vida. Es importante que hagamos una diferencia entre el área personal y laboral y que esto esté marcado por tiempos en que están dedicados solo al trabajo y otros para nosotros y para otras actividades, que no todo se nos convierta solo a trabajo, porque esto también nos va a hacer daño. Y a nivel organizacional, buscar cómo mejorar el ambiente entre compañeros, también las condiciones laborales. Es importante que trabajemos también esto en la medida de lo posible, de identificar bien en qué ambiente estamos, qué se puede mejorar o qué ambientes ya definitivamente son muy perjudiciales para nuestra salud y lo mejor sería dejar de estar en estos lugares. También quiero que hoy hablemos sobre la fatiga por compasión, que es cuando nos estresamos a raíz de las dificultades que estaban teniendo nuestros pacientes. Entonces empezamos a sentir un sufrimiento muy fuerte por lo que ellos están viviendo, nos identificamos tanto y sentimos tanta compasión que empezamos a sentir muchos síntomas similares a los que pueden estar sintiendo, por ejemplo, los dueños de nuestros pacientes, cuando el caso es que hay alguno de nuestros pacientes que está en riesgo de perder su vida y vemos toda esa respuesta emocional del dueño, o cuando ya hay una muerte, cómo lidiar con el duelo, con todo lo que implica todo esto, cuando vimos que ese animal estuvo en nuestras manos y que su vida de alguna manera dependió del procedimiento que yo hice. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si estamos viviendo o no esa fatiga por compasión? También les sugiero hacer esta prueba para que se den cuenta si la están viviendo, si ya se están metiendo demasiado en la parte emocional al momento de tratar a sus pacientes. Esta predisposición, hay una predisposición a esta sensación y es cuando no estamos utilizando estrategias adecuadas de afrontamiento y por eso es importante que estemos atentos a cómo estamos manejando esas situaciones que nos generan estrés en el trabajo. ¿Cómo la podemos manejar?
es importante que tengamos rutinas de autocuidado para que podamos sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces, aquí va muy ligado a lo que les decía ahorita en las estrategias para lidiar con el burnout. Entonces, hacer separación de nuestras actividades, de las laborales, de las personales, que ahora podamos tener tiempo de hacer otras actividades de ocio o de estudio, de compartir con otras personas, también en nuestra área física, que podamos cuidarnos en el tema de la alimentación, del ejercicio. Es muy valioso que podamos hacer también esfuerzos en cuidar nuestra área espiritual. Como dice abajo, podemos tener espacios de arte, de espiritualidad, de meditación, que eso también nos va a ayudar un montón a que esta fatiga empiece a acabarse, a que nos sintamos realmente más descansados, y cuando empiece a ser muy intensa, pues también es importante que busquemos apoyo si vemos que ya nos está costando y que nos llevamos los problemas del trabajo para la casa. Hay un estudio que se hizo en Australia con veterinarios y se vio que aunque los veterinarios estaban experimentando gran angustia psicológica, altos niveles de fatiga por compasión, ninguno buscó apoyo de un psicólogo. Y yo creo que eso es algo valioso que te preguntes, y es, ¿tú qué perspectiva tienes del apoyo psicológico, de la parte mental, si realmente le das importancia o para ti está muy estigmatizado este tema? Porque muchas veces el problema no es el problema, sino que no buscamos solución para ese problema por muchas otras carencias que nos impiden hacerlo. Entonces, va a ser mucho más difícil sentirnos mejor si no buscamos ayuda. También se dieron cuenta que el apoyo social tiene una influencia súper positiva eh, frente a los casos en donde estamos afrontando el estrés. Entonces también es importante que tratemos de no ser personas solitarias, sino que construyamos relaciones en las cuales nos podamos sentir seguros y apoyados. También, como les decía ahorita, se identificó que probablemente se tenga que explorar más porque no se busca el apoyo profesional de parte de los veterinarios y porque los veterinarios no derivan a profesionales de la salud a sus clientes. Que también esto es valioso, que nos empecemos a preguntar en qué momento necesito yo ir al psicólogo y en qué momento también sería valioso que yo derive a uno de mis pacientes o los dueños de mis pacientes a una sesión psicológica con un profesional. Y bueno, yo quería realmente darte sobre todo herramientas para que identifiques tu estrés, las estrategias que estás usando en este momento y qué nivel de estrés estás sintiendo, para que a partir de esto puedas identificar, bueno, este estrés es el que estoy sintiendo, estas estrategias son las que estoy usando, qué modificaciones tengo que empezar a hacer. Y esto te lo van a permitir las pruebas que te compartí. Así que te sugiero que las hagas. Recuerda que la página es www.florecimientohumano.com/pruebas/ que las vas a encontrar totalmente gratis. Y en lo que yo te quiero invitar es que empieces a hacer toda esta autoidentificación para que puedas regular tu estrés y florecer. Aquí están mis redes sociales, si te quedó alguna duda, con mucho gusto, y nos vemos en una próxima clase.